Sucedió un martes, por supuesto que sí. Los martes tenían esa extraña habilidad de traer sorpresas desagradables entre la falsa calma del lunes y la esperanza tímida del miércoles. Tom Hutchins acababa de preparar su té matutino cuando una alerta iluminó la pantalla de su móvil. Bitcoin cae un 80% en 12 horas. Al principio se rió. ¿Seguro era un error de la app? ¿O algún título sensacionalista? Bitcoin no se desplomaba. Podía bajar, jugar al borde, coquetear con el abismo. Pero nunca estallaba como un contenedor ardiendo en un callejón sin salida. Actualizó la pantalla. Otra vez. Y otra. Su portafolio sangraba. Y no de cualquier forma, rojo carmesí, rojo arterial. La suma que antes lo hacía sentirse como un Rockefeller moderno, ahora parecía el valor de un coche de segunda mano. Se sentó. La silla crujió, como suspirando con él. Tom recordó las charlas que daba en las noches de pub. No es apostar, es el futuro del dinero, decía, girando su cerveza con la confianza de quien había leído medio white paper. Sus amigos ponían los ojos en blanco, pero él era el que tenía ganancias cripto y fines de semana en Lisboa. Ahora, los gráficos contaban otra historia. Y el internet no tenía compasión. Los memes ya volaban como buitres, y hechos photoshopeados reemplazados por botes a remos, manos de diamante convertidas en cortes de papel. ¿Y Tom? No gritó. No vendió. Se preparó otro té, esta vez con leche de avena. Luego abrió LinkedIn. Buscando nuevas oportunidades, escribió. Porque incluso cuando las cripto fallan, la vida no. Las facturas siguen llegando. Y el mañana también. Tom no podía dejar de mirar la pantalla. Había entrado a su foro favorito de criptomonedas, el mismo que solía vibrar con emojis de cohetes y gifs de Elon Musk. Hoy, todo estaba en silencio. Ni un solo comentario en 3 horas. Para un grupo que discutía cada oscilación de precio como si fueran profecías, ese silencio era ensordecedor. Finalmente, un usuario rompió el hielo. ¿Alguien más se quedó atrapado? Una cascada de respuestas siguió. Más atrapado que en Navidad con los suegros. Vendí todo en menos 60%. No me juzguen. Esto no puede ser real. Tom no respondió. No tenía qué decir. Él, que alguna vez escribía análisis con jerga financiera que ni él mismo entendía, ahora solo observaba. En su bandeja de entrada, una notificación parpadeaba, mensaje de Olivia, su exnovia. ¿Sigues en cripto? Vi las noticias. ¿Estás bien? No supo qué contestar. No por orgullo, sino porque no sabía si estaba bien. ¿Era esto una caída? ¿O el final? Se levantó de la silla y se asomó por la ventana. Afuera, todo seguía igual, gente paseando perros, niños en bicicleta, repartidores con mochilas térmicas. El mundo seguía, imperturbable. Tom volvió a su ordenador. Escribió un mensaje en el foro. ¿Y si esto es solo el comienzo de algo nuevo? Nadie respondió. Pero el solo hecho de escribirlo fue suficiente para que respirara un poco mejor. Cerró la laptop. Se puso los zapatos. Hoy caminaría sin auriculares. Quería huir del mundo real. La caminata llevó a Tom por calles que había recorrido cientos de veces, pero que ahora parecían distintas. No era que los edificios hubieran cambiado, ni que las aceras estuvieran menos transitadas. Era él. Su mente zumbaba con pensamientos desconectados, cifras perdidas, tweets virales, titulares alarmantes. Se detuvo frente al escaparate de una librería. En la vitrina, un libro de tapa dura tenía el título Finanzas personales para el caos. Tom soltó una risa seca. Recordó su primera inversión. 2017. Una noche cualquiera, después de 2 cervezas, descargó una app y compró 0.02 bitcoins. En ese momento, fue pura curiosidad. Pero luego llegaron los foros, los videos de YouTube, las promesas de libertad financiera. El sonido de un mensaje entrante lo sacó de sus recuerdos. Era de Marcus, un antiguo colega. ¿Estás viendo esto? Espero que hayas vendido a tiempo. Tom guardó el móvil sin responder. No tenía fuerzas para justificar nada. Al pasar por un parque, vio a un hombre mayor alimentando palomas. Tom se sentó en un banco cercano y observó en silencio. El mundo parecía moverse en cámara lenta. Nadie ahí sabía que Bitcoin había caído. Y, si lo sabían, no parecía importarles. En ese momento, comprendió algo. Su identidad se había entrelazado con los números en una pantalla.
Su autoestima dependía de velas verdes y rojas, de notificaciones y porcentajes. ¿Cuándo se volvió eso su normalidad? Sacó su móvil y abrió una nota nueva. Escribió: proyecto, reconectar con el mundo real. No sabía qué significaba eso exactamente. Pero era un comienzo. Los días siguientes se sucedieron como una serie de amaneceres grises. Tom había silenciado todas sus notificaciones. No más alertas de precios, no más discusiones de foros. Solo el sonido del reloj de la cocina marcando cada hora lenta y pesadamente. En vez de leer gráficos, hojeaba libros olvidados de su estantería, novelas de ciencia ficción, filosofía práctica, hasta poesía. Todo era mejor que enfrentarse a la mirada roja de su portafolio. Una mañana, mientras barría las hojas secas del balcón, notó a su vecina, una señora mayor con gafas gruesas, mirándolo desde la terraza de enfrente. Le sonrió. Tom, sorprendido, le devolvió la sonrisa. «Hace mucho que no le veía por aquí», dijo ella en voz alta. «Sí, he estado conectado a otras cosas». «Pues desconectarse también es vivir». Ese pequeño intercambio quedó grabado en su mente como un mantra. Comenzó a salir más seguido. Caminaba por parques, visitaba tiendas locales, e incluso se apuntó a un curso de cocina presencial. En ese entorno libre de pantallas, empezó a escuchar otras historias. Gente que había perdido empleos, relaciones, salud. Y seguían adelante. Su tragedia criptográfica, de pronto, parecía menos catastrófica. Cada día sin revisar su saldo era un pequeño acto de rebelión. Y con cada plato cocinado, cada conversación sincera, cada página leída, sentía que reconstruía algo dentro de sí. Ya no era solo el tipo del pub que hablaba de blockchains. Era Tom, el que prepara un risotto decente, el que escucha sin interrumpir, el que ríe sin tener que compartir un meme. Y aunque todavía no sabía qué vendría después, por primera vez en mucho tiempo, eso no le daba miedo. Una tarde, mientras esperaba su turno en una panadería, Tom escuchó una voz familiar. Se giró lentamente y ahí estaba Olivia, su exnovia, con una barra de pan bajo el brazo y la misma sonrisa serena que recordaba. «Tom, ¿cuánto tiempo?». Él asintió, con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Sí, parece una eternidad». Se saludaron, hablaron de trivialidades, y antes de que Tom pudiera evitarlo, ya estaban caminando juntos hacia el parque más cercano. La conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Olivia no preguntó por las criptos. Habló de su trabajo, sus clases de cerámica, su gato nuevo. «¿Y tú?». Tom dudó. Luego dijo: «Redescubriendo cosas. Personas. Silencios. Cosas que no brillan en una pantalla». Ella sonrió. «Eso suena mejor que cualquier gráfico ascendente». Esa tarde marcaría un punto de inflexión. Comenzaron a verse con más frecuencia. No para reavivar lo pasado, sino para compartir lo presente. Cafés, museos, caminatas sin rumbo. Un día, en un pequeño café, Olivia le entregó una libreta encuadernada en cuero. «Para tus notas del mundo real», dijo. Tom pasó los dedos por la portada y sonrió. Cada página en blanco era una invitación a escribir una historia diferente. Una historia sin promesas digitales, sin valores que suben o bajan cada segundo. Solo palabras, pensamientos y posibilidades. Y en ese nuevo comienzo, sintió que algo esencial volvía a su lugar. Por primera vez en mucho tiempo, Tom ya no necesitaba una notificación para sentirse vivo. Los días pasaban con un ritmo distinto. Tom, quien alguna vez vivió al compás frenético del mercado cripto, ahora despertaba con el canto de los pájaros y no con notificaciones. Su rutina, antes dictada por fluctuaciones de mercado, se había llenado de rituales sencillos: café por la mañana, leer en silencio, escribir en su libreta. Su mente comenzaba a aclararse. Por las tardes, se reunía con Olivia en la biblioteca pública, donde compartían libros y pensamientos sin la urgencia de ser los primeros en comentar. En lugar de buscar tendencias, ahora buscaba significado. Un día, Tom descubrió un taller local de escritura. Dudó antes de entrar, inseguro de sus capacidades. Pero el ambiente acogedor y las historias de los demás lo inspiraron. Comenzó a escribir sobre su experiencia, no como una tragedia financiera, sino como una travesía humana. Su texto recibió aplausos. No por lo técnico, sino por lo auténtico. «Tu historia resuena», le dijo una mujer mayor al final del taller. «No hablas de criptos,
Hablas de nosotros. Y Tom lo entendió. Su viaje no era solo suyo. Era el reflejo de una generación que había buscado identidad en activos digitales, y que poco a poco aprendía a reconectarse con lo tangible. Al llegar a casa, escribió en su libreta: no soy mi saldo. Soy mis acciones. Y esa noche, durmió profundamente. Por primera vez, sin revisar su móvil antes de acostarse. Una mañana de cielo despejado, Tom se despertó con una energía inusual. Preparó su café, pero esta vez no se quedó en casa. Tomó su libreta y salió en dirección al taller de escritura. Había decidido contar su historia completa, sin omitir nada: el ascenso vertiginoso, la caída dolorosa y, sobre todo, lo que vino después. En el taller, tomó asiento frente a un grupo reducido de personas que también venían a compartir pedazos de sí mismos. Cuando fue su turno, leyó en voz alta. Sus palabras fluyeron con una sinceridad cruda. Invertí con ilusión, con arrogancia incluso. Vi crecer números en una pantalla y creí que eso era valor. Pero perdí más que dinero. Perdí tiempo, conexión, humanidad. El silencio en la sala fue el mayor reconocimiento. Nadie lo interrumpió. Nadie se rió. Cuando terminó, hubo un aplauso suave, respetuoso. Una mujer joven se le acercó después. Gracias por poner en palabras lo que muchos sentimos. Esa tarde, mientras caminaba por el parque con Olivia, le confesó: siento que por fin me quité un peso de encima. Ella le tomó la mano. Es el peso de la libertad, Tom. No es liviano, pero es verdadero. Comenzó a recibir correos de otros asistentes del taller, pidiéndole leer más. Incluso lo invitaron a colaborar en un boletín local con una columna mensual sobre vida post-digital. Aceptó. No porque quisiera fama, sino porque quería seguir contando verdades. Tom comprendía ahora que lo que había perdido no era un imperio financiero. Era una ilusión. Y lo que había ganado, esa honestidad consigo mismo, esas tardes de lectura, esas caminatas sin rumbo, era incalculable. Y esa noche, antes de dormir, escribió solo una frase en su libreta: hoy fui verdaderamente libre. Un año después de aquel martes fatídico, Tom se encontraba de pie frente a una audiencia numerosa en un auditorio local. No era un inversor célebre ni un millonario recuperado. Era simplemente Tom, un hombre que había sobrevivido a una caída y había encontrado significado en el suelo. Su charla se titulaba Recomenzar sin reinvertir. La gente no vino por consejos financieros, sino por verdad. Compartió su viaje, no como víctima del sistema, sino como cómplice de su propia obsesión, y como arquitecto de su redención. Cuando terminó, los aplausos no fueron incisivos, sino profundos. Personas se acercaron para agradecerle. No por hacerlos reír o enseñarles a ganar dinero, sino por recordarles que, tras la pérdida, puede haber una nueva forma de abundancia. Después del evento, Tom caminó solo por la ciudad. Pasó por la antigua oficina de coworking donde solía mirar obsesivamente los mercados. Ahora, en su lugar, había una librería independiente. Entró, sin urgencia. Al fondo, encontró una sección de diarios personales. Compró uno nuevo, azul oscuro, con una hebilla de cuero. Esa noche, en su escritorio, escribió: no necesito que el mundo suba para levantarme. Yo soy mi propia inversión. Cerró el diario, apagó la luz y se fue a dormir en paz. El Bitcoin pudo haber caído, pero Tom Hutchins, sin duda, se había elevado.